¿Y si te dijera que el momento en que dejaste de necesitarles fue el instante exacto en que todo empezó a romperse dentro de ellos? No fue tu silencio, no fue tu distancia, fue algo más profundo, algo que ellos nunca imaginaron que ocurriría: tu libertad. Porque cuando una persona descubre que puede vivir sin aquello que creía indispensable, deja de mendigar afecto y empieza a observar la verdad. Suscríbete ahora mismo. Activa la campana. Comparte este mensaje con alguien que necesita verlo. Escribe libertad en los comentarios. La independencia emocional no aparece de repente, ni se anuncia con ruido. Se gesta en silencio, en esos momentos íntimos donde una persona comienza a cuestionar lo que siempre dio por hecho. Durante mucho tiempo, muchos confunden el apego con el amor, creyendo que necesitar a alguien es la prueba más fuerte de conexión. Sin embargo, esa necesidad suele estar construida sobre inseguridades, miedos no resueltos y una profunda dependencia emocional que pasa desapercibida incluso para quien la vive. Cuando una persona empieza a volverse emocionalmente independiente, algo cambia en su manera de percibir la relación. Ya no interpreta la distancia como abandono, ni el silencio como rechazo. En lugar de reaccionar impulsivamente, comienza a observar. Y en esa observación aparece algo que antes no podía ver: patrones. Se da cuenta de cuánto de su energía estaba invertida en sostener dinámicas que no eran recíprocas, en mantener vínculos donde el equilibrio no existía. Esta nueva conciencia actúa como una luz que ilumina rincones ocultos. De pronto, lo que parecía amor incondicional revela matices de control, de manipulación sutil o incluso de costumbre. No necesariamente porque la otra persona sea malintencionada, sino porque ambos estaban participando en un sistema donde la necesidad mantenía el vínculo en funcionamiento. Cuando esa necesidad desaparece, el sistema se tambalea. La independencia emocional no significa frialdad ni desconexión. Significa que la persona ya no se pierde a sí misma para sostener a otros. Empieza a poner límites, no desde el enojo, sino desde el respeto propio. Aprende a decir no, sin culpa, a retirarse sin drama, a elegir sin miedo. Y esas decisiones, aunque internas, tienen un impacto profundo en el entorno. Quien estaba acostumbrado a una versión dependiente de esa persona empieza a notar el cambio. Ya no obtiene la misma respuesta, la misma disponibilidad, la misma urgencia. Y eso puede generar incomodidad, confusión o incluso rechazo. Pero lo que realmente está ocurriendo es que la dinámica ha dejado de ser predecible. La independencia rompe el guión. En ese proceso, se revela una verdad que muchas veces incomoda. Algunas relaciones estaban sostenidas más por la necesidad que por el amor genuino. Porque el amor auténtico no exige que uno se anule para que el otro se sienta seguro. No se alimenta del miedo a perder, sino de la libertad de elegir. Al volverse independiente, la persona deja de actuar desde la carencia. Ya no busca constantemente validación externa, porque empieza a encontrarla dentro de sí misma. Esto no solo transforma la relación con los demás, sino también la relación consigo misma. Se vuelve más estable, más consciente, más presente. Y es ahí donde surge una de las revelaciones más importantes. Muchas de las dinámicas que antes parecían normales, en realidad estaban basadas en desequilibrios emocionales. La independencia permite ver eso sin filtros. Permite reconocer cuándo se estaba dando más de lo que se recibía, cuándo se estaba tolerando lo intolerable, cuándo se estaba confundiendo intensidad con conexión. Este proceso no siempre es cómodo. A veces implica alejarse, soltar, redefinir, pero también trae consigo una profunda sensación de paz. Porque cuando una persona deja de necesitar, empieza a elegir desde la autenticidad. Y eso cambia completamente la calidad de sus relaciones. La independencia emocional, en esencia, es un regreso a uno mismo. Es recordar que el valor propio no depende de la presencia o ausencia de otro. Es entender que el amor no debe doler ni exigir sacrificios constantes.
Y es, sobre todo, la capacidad de estar con alguien sin dejar de estar con uno mismo. Cuando esto ocurre, las relaciones que permanecen lo hacen desde un lugar más sano, más libre y más consciente. Y las que no, simplemente se desvanecen, porque ya no tienen el mismo fundamento. No es pérdida, es claridad. Así, la independencia emocional no solo transforma a quien la alcanza, sino que actúa como un espejo para los demás. Refleja verdades que antes estaban ocultas, y aunque eso pueda incomodar, también abre la puerta a relaciones más auténticas, porque al final, solo cuando uno deja de necesitar, puede empezar a amar de verdad. Cuando dejas de necesitar a alguien, no solo cambia tu mundo interno, también se altera profundamente el de la otra persona. Lo que antes era una dinámica familiar, incluso cómoda, comienza a resquebrajarse sin previo aviso. Y en ese quiebre silencioso, el otro se ve obligado a enfrentarse con algo que llevaba tiempo evitando, su propio vacío. Durante mucho tiempo, tu necesidad funcionó como un sostén invisible. Era una fuente constante de validación para el otro. Saber que estabas ahí, que buscabas, que dependías, les daba una sensación de control, de importancia, incluso de identidad. No siempre de manera consciente, pero sí profundamente arraigada. Tu presencia no era solo compañía, era un espejo que reflejaba su valor. Pero cuando ese espejo deja de responder como antes, algo cambia. Ya no encuentran en ti la misma reacción, la misma urgencia, la misma confirmación. Y eso genera una sensación extraña, casi inquietante. No porque hayas hecho algo negativo, sino porque dejaste de cumplir un rol que ellos daban por hecho. En ese momento, el otro empieza a mirar hacia adentro. Y lo que encuentra no siempre es cómodo. Se enfrenta a preguntas que antes no necesitaba hacerse. ¿Por qué necesito que alguien me necesite? ¿Qué significa mi valor si ya no soy indispensable para alguien más? ¿Por qué su distancia me afecta tanto? Estas preguntas no surgen desde la calma, sino desde la incomodidad. Porque cuando desaparece la dependencia externa, queda al descubierto la dependencia interna. Y esa es mucho más difícil de ignorar. El vacío al que se enfrentan no es nuevo, siempre estuvo ahí. Pero tu necesidad lo cubría, lo distraía, lo hacía menos evidente. Ahora, sin ese estímulo constante, sin esa confirmación externa, el silencio interno se vuelve más fuerte. Y el silencio revela. Revela inseguridades no resueltas. Revela miedo al abandono. Revela una identidad construida en función de otros. No es raro que, ante este descubrimiento, la reacción sea el pánico. No un pánico evidente o dramático, sino uno más sutil. Intentos de recuperar la dinámica anterior, comportamientos contradictorios, acercamientos inesperados o incluso reproches disfrazados de preocupación. Porque en el fondo, no están reaccionando a tu cambio. Están reaccionando a lo que tu cambio despierta en ellos. Cuando ya no pueden definirse a través de tu necesidad, se ven obligados a redefinirse por sí mismos. Y eso requiere un nivel de conciencia que no todos están preparados para asumir en ese momento. Algunos intentarán volver a colocarte en el antiguo rol. Buscarán provocar la misma respuesta, recrear los mismos patrones. Pero cuando descubren que ya no funciona, la frustración aparece. Otros, en cambio, se distanciarán. No porque no les importe, sino porque tu nueva versión les resulta desconocida, incluso amenazante. Ya no saben cómo relacionarse contigo desde este nuevo lugar. Y luego están aquellos que, aunque pocos, utilizarán ese momento como una oportunidad. Se permitirán sentir esa incomodidad, explorar ese vacío y empezar un proceso de crecimiento propio. Pero independientemente de la reacción, el punto central permanece. Tu independencia actúa como un catalizador. No crea el vacío en el otro, simplemente lo expone. Es importante entender que este proceso no es un castigo ni una venganza. No se trata de que el otro pierda algo, sino de que se enfrenta a una verdad
que antes estaba oculta. Y aunque eso pueda ser doloroso, también es profundamente necesario. Porque solo al reconocer ese vacío, existe la posibilidad de llenarlo de manera auténtica. No a través de la dependencia de alguien más, sino a través del desarrollo interno. Tu cambio entonces deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Un espejo que muestra no lo que falta en ti, sino lo que falta en ellos. Un espejo que no juzga, pero tampoco oculta. Y aunque no todos sabrán qué hacer con ese reflejo, el simple hecho de verlo ya marca una diferencia. Así, cuando dejas de necesitar, no solo te liberas tú, también, de alguna forma, obligas al otro a enfrentarse con su propia realidad. Y en ese enfrentamiento, aunque incómodo, reside la semilla de una transformación más profunda. Porque el vacío, cuando se reconoce, deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en un espacio donde algo nuevo puede nacer. El apego suele disfrazarse con una apariencia convincente. Se presenta como intensidad, como cercanía constante, como la sensación de no poder estar sin el otro. Muchas personas lo interpretan como la forma más pura de amor, porque viene acompañado de emociones fuertes, de urgencia, de una especie de necesidad que parece validar la importancia del vínculo. Sin embargo, cuando se observa con mayor profundidad, esa intensidad no siempre nace del amor, sino del miedo. El miedo a perder, el miedo a quedarse solo, el miedo a no ser suficiente. Estos temores, muchas veces inconscientes, construyen una dependencia emocional que se sostiene sobre la idea de que el otro es indispensable para el propio bienestar. En ese contexto, el vínculo deja de ser un espacio de encuentro entre dos individuos completos y se convierte en una estructura donde uno, o ambos, buscan llenar vacíos internos a través del otro. El apego necesita certeza constante, necesita pruebas, confirmaciones, señales repetidas de que todo sigue en su lugar. Por eso, cuando algo cambia, un silencio, una distancia, una diferencia en el comportamiento, la reacción no es comprensión, sino ansiedad. No se interpreta desde la confianza, sino desde la amenaza. Y esa reacción revela su verdadera naturaleza. No es amor lo que está guiando, es el temor a que algo esencial desaparezca. El amor, en cambio, no opera desde esa urgencia. No exige presencia constante para sentirse válido, ni se derrumba ante la incertidumbre. El amor auténtico permite espacio, respeta la individualidad y no necesita controlar para sostenerse. Pero cuando el apego toma el lugar del amor, estas cualidades se perciben como peligrosas. La libertad del otro se interpreta como distancia emocional y la autonomía como desinterés. En muchas relaciones, esta confusión se mantiene durante años. Ambas personas pueden creer sinceramente que están experimentando amor, cuando en realidad están participando en un intercambio de necesidades. Uno necesita ser necesitado para sentirse valioso, el otro necesita depender para sentirse seguro. Y así se construye una dinámica que, aunque funcional en apariencia, carece de equilibrio interno. El problema surge cuando uno de los dos empieza a cambiar. Cuando una persona comienza a cuestionar su propia dependencia, a desarrollar una mayor estabilidad emocional, a encontrar dentro de sí misma lo que antes buscaba afuera. En ese momento, el apego pierde fuerza. Ya no hay la misma urgencia, la misma ansiedad, la misma necesidad de confirmación constante. Y es ahí donde la diferencia entre apego y amor se vuelve evidente. Porque si lo que sostenía el vínculo era el miedo, entonces el cambio genera tensión. El otro puede sentirse desplazado, confundido, incluso rechazado. No porque haya menos conexión real, sino porque ha desaparecido la dinámica que le daba seguridad. El apego no sabe cómo existir sin necesidad. Pierde su estructura. Sin embargo, si lo que existe es amor genuino, el cambio no destruye la relación, la transforma. Permite que ambos crezcan, que se encuentren desde un lugar más libre, más consciente. El amor no se debilita cuando uno deja de necesitar. Al contrario, se fortalece,
porque deja de estar condicionado por el miedo. Reconocer esta diferencia no siempre es fácil. Implica cuestionar creencias profundamente arraigadas sobre lo que significa amar y ser amado. Muchas personas han aprendido desde temprana edad que el amor está ligado al sacrificio, a la entrega total, a la idea de que sin el otro no se es completo. Estas ideas, aunque culturalmente reforzadas, pueden llevar a relaciones donde el apego se normaliza. Pero cuando alguien comienza a desprenderse de esa lógica, a observar sus propias emociones con mayor claridad, algo cambia. Se da cuenta de que el amor no debería sentirse como una lucha constante por mantener algo que parece desmoronarse en cualquier momento. Empieza a entender que la estabilidad emocional no debe depender de factores externos, sino de una conexión interna más sólida. En ese proceso, el apego se vuelve visible. Ya no puede esconderse detrás de gestos románticos o palabras intensas. Se revela en la ansiedad, en la necesidad de control, en el miedo constante a perder. Y al verlo con claridad, surge la posibilidad de transformarlo. No se trata de eliminar la conexión emocional, sino de cambiar su base, de pasar de la necesidad a la elección, de dejar de aferrarse por miedo y empezar a permanecer por decisión consciente. Así, el vínculo deja de ser una respuesta a la carencia y se convierte en una expresión de plenitud. Ya no se busca en el otro lo que falta, sino que se comparte lo que ya existe dentro. Y en ese cambio, profundo pero silencioso, se encuentra una de las verdades más reveladoras. El apego puede parecer amor, pero solo el amor puede sostenerse sin miedo. Cuando una persona inicia un cambio interno real, no se limita a transformar su mundo interior. Inevitablemente, altera el equilibrio de todo lo que la rodea. Las relaciones, especialmente aquellas construidas durante largos periodos de tiempo, funcionan como sistemas donde cada individuo ocupa un rol, muchas veces implícito. Estos roles crean una sensación de estabilidad, de previsibilidad. Cada uno sabe, aunque no lo diga, qué esperar del otro. Pero cuando tú cambias, ese acuerdo silencioso se rompe. No necesitas anunciarlo. No hace falta una conversación extensa ni una declaración explícita. El cambio se manifiesta en detalles, en cómo respondes, en lo que ya no toleras, en lo que dejas de perseguir. Y esos pequeños cambios comienzan a generar una tensión casi imperceptible en quienes estaban acostumbrados a la versión anterior de ti. Porque, aunque no siempre sea consciente, muchas personas se adaptan no solo a quién eres, sino a cómo reaccionas. Si antes buscabas aprobación, alguien podía sentirse validado al dártela. Si antes temías perder, alguien podía sentirse seguro al notar que no te ibas. Si antes cedías constantemente, alguien encontraba comodidad en esa dinámica. Cuando eso desaparece, no solo cambias tú, cambia la relación. Y ahí es donde surge la crisis. No necesariamente como un conflicto abierto, sino como una incomodidad creciente. La otra persona empieza a notar que algo ya no encaja. Puede que no sepa exactamente qué es, pero siente que el equilibrio se ha alterado. Lo que antes era automático ahora requiere esfuerzo. Lo que antes era predecible ahora es incierto. Este tipo de crisis no es causada por un acto negativo, sino por una transformación interna. Y eso es lo que la hace tan difícil de procesar. No hay una acción concreta a la cual culpar. No hay un evento claro que marque el inicio del problema. Solo hay una sensación de que algo cambió. Y ese algo eres tú. Tu nueva forma de estar en el mundo deja de alimentar ciertas dinámicas. Ya no refuerzas comportamientos que antes sostenías sin cuestionar. Ya no participas en juegos emocionales que antes parecían normales. Y al retirarte de esos patrones, los dejas sin soporte. Es como quitar una pieza clave de una estructura. Todo lo demás tiene que reajustarse. Para algunas personas, este reajuste es una oportunidad. Les permite observar la relación desde una nueva perspectiva, cuestionar sus propias actitudes, crecer junto contigo. Pero para otras,
El cambio se percibe como una amenaza, no porque hayas hecho algo en su contra, sino porque tu evolución les obliga a salir de su zona de confort. Y no todos están preparados para eso. Algunos intentarán restaurar la dinámica anterior, tal vez de forma sutil, apelando a la nostalgia, recordando cómo eran las cosas antes. Otros pueden reaccionar con resistencia, interpretando tu cambio como distancia, frialdad o incluso rechazo. Y en algunos casos, la relación puede tensarse hasta el punto de romperse. Pero es importante entender que esta ruptura no es el resultado del cambio en sí, sino de la incapacidad de la dinámica para adaptarse a él. Las relaciones que dependen de una versión específica de ti suelen ser frágiles. Funcionan mientras mantengas ese rol, pero se desestabilizan cuando creces más allá de él. En cambio, las relaciones que se basan en el respeto mutuo y la evolución compartida tienen la capacidad de transformarse contigo. El cambio interno, entonces, actúa como una especie de filtro. Revela qué vínculos pueden acompañarte en tu crecimiento y cuáles estaban anclados a una versión anterior que ya no existe. Y aunque ese proceso puede implicar pérdida, también abre espacio para relaciones más auténticas. Es natural que surja cierta culpa en este punto. La sensación de estar alterando el equilibrio, de causar incomodidad en otros. Pero crecer no es un acto egoísta. No se trata de abandonar a los demás, sino de dejar de abandonarte a ti mismo. Tu evolución no es un ataque a nadie, es una respuesta a tu propia conciencia. Y aunque otros puedan experimentar ese cambio como una crisis, en realidad es una invitación. Una invitación a revisar, a cuestionar, a evolucionar también. No todos aceptarán esa invitación, y eso forma parte del proceso. Porque al final, no puedes crecer sin cambiar, y no puedes cambiar sin alterar lo que te rodea. La verdadera cuestión no es si el cambio generará una crisis, sino qué se hará con ella. Si se utilizará como excusa para aferrarse al pasado, o como impulso para construir algo nuevo. Y en ese punto, cada relación revela su verdadera naturaleza.